Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos le enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. Él confesó y no negó. Confesó que no era el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿eres Elías? Respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quienes nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Respondió: yo soy la voz del que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, entonces ¿por qué bautizas? Juan les respondió: yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y esto sucedía, hermanos y hermanas, en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tercer domingo del tiempo de Adviento es el de la velita rosada. ¿Y qué significa esta velita rosada? Un cambio, ¿verdad?, de ese azul o de ese morado al rosado, como que más tenue. Pero esto significa gozo, esto significa alegría. ¿Por qué? Porque está cerca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, en la lectura de hoy, en el capítulo 61, va a llamar a la alegría. Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, va a llamar al gozo y a la alegría. Y Juan, el Bautista, nos va a recordar, hermanos y hermanas, que entre nosotros hay alguien que no conocemos. Y lo vamos a utilizar ese mensaje para que para llenarnos de gozo y para llenarnos de alegría. Entre el gozo y la alegría puede ser que haya, hermanos y hermanas, desdicha y también infelicidad. Y hoy la palabra quiere dejarte saber a ti que la idea fuerza que yo quiero utilizar y compartir contigo en este domingo es la siguiente, hermanos y hermanas: tu gozo, tu alegría, la experiencia de tu gozo y de tu alegría no depende de las circunstancias que te rodean, aunque sean circunstancias de sufrimiento, de prueba, de infelicidad, de desdicha, hermanos y hermanas. El gozo y la alegría viene del Señor y podemos estar alegres. Tiempos como los nuestros, donde la pregunta clave en la calle y lo que hablamos es que esta Navidad no será igual que las otras porque estamos en penuria, hay una desdicha, hay una infelicidad, hermanos y hermanas. Y hoy la palabra de Dios nos lleva la esperanza que marca el tono de nuestra fe, asegurarnos a todos nosotros, hermanos y hermanas, que entre el gozo y la alegría, hermanos y hermanas, está nuestro Señor Jesucristo. Hay uno en medio de ustedes que no conocen y la palabra de Dios viene a hablarnos de Él y tenemos que estar en gozo y alegría. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, tomada de Juan en el Evangelio capítulo 1 versículos 6, 8 y después brinca al versículo 19, 28, nos va a traer la figura de Juan el Bautista. Vamos a prestar atención y vamos a basarnos en todas las lecturas de hoy que nos van a poner ciertamente a manejar la desdicha. ¿Quieres aprender a manejar la desdicha? ¿Quieres aprender a manejar la infelicidad? ¿Depende tu gozo y tu alegría de las cosas que te rodean, de la incertidumbre acerca del mañana, hermanos y hermanas? Pues la palabra de Dios hoy es para ti, para que entres en gozo y alegría. Un Juan el Bautista que hemos estado contemplando durante algún tiempo en estas misas del tiempo de Adviento en preparación para la Navidad, y teniendo seguro algo, esta frase de Juan el Bautista es importantísimo para lo que estamos tocando hoy: el gozo y la alegría, cómo vivirlo en medio de la infelicidad o de la desdicha. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, pero está entre ustedes.
Y esto es lo que tenemos que descubrir en la palabra de Dios, en nuestra misa, en nuestra oración, en nuestra vida. Está entre ustedes el que les va a llenar de gozo y de alegría. Juan es una persona clara, hermanos y hermanas, en su identidad, en su misión y en lo que le corresponde hacer en la vida. Es testigo de la luz, dice la palabra de Dios hoy. No era Elías, no era el Mesías, no era el profeta que se esperaba. Él cumple con aquello de la profecía de Isaías, que es la voz que grita en el desierto, y se presenta como el precursor del Mesías, donde hay que prepararle el camino al Señor que está por venir. Isaías, hermanos y hermanas, también nos llama al gozo y a la alegría en la palabra de Dios hoy. Y vamos a conectar todo eso en este espíritu de poder entender la palabra de Dios. Isaías, en el capítulo 61, que es lo que estamos viendo hoy, nos tiene un mensaje, hermanos y hermanas, donde dice, tienen que estar en gozo. Isaías, y tienen también que estar en alegría, porque el Señor nos llevará hacia el triunfo. Y escucha eso bien, a lo que viene Jesús, a lo que celebramos la Navidad. El Señor nos va a llevar al triunfo, hermanos y hermanas. Pablo, en la segunda lectura tomada de Tesalonicenses, la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16 al 28, dice esto, hermanos y hermanas: estén siempre, pero siempre alegres, para que cuando venga el Señor estemos todos en alegría. Escucha esto bien, no tristes ni llorando, para que cuando venga el Señor estemos en alegría y tengamos encendido el Espíritu Santo, aceptando todas las profecías, como la profecía del Señor que está por venir, y viene el Señor a llenarnos de gozo y alegría. Y también, hermanos y hermanas, aceptando aquello que es bueno, rechazando aquello que es malo. O sea que estamos caminando hacia el examen de conciencia para no caer en el pecado, sino estar siempre en la gracia de Dios. Importante también, dice Pablo, hermanos y hermanas, en esa carta, las metas en este caso son bien importantes, porque las metas tienen que ver específicamente con los logros que podemos alcanzar, aceptando todo aquello que venga por parte del Señor y confiando en lo que tiene que hacer por nosotros, que nos encuentre limpios, hermanos y hermanas, íntegros e irreprochables. O sea, preparación para el tiempo de Navidad tiene que ser una transformación, un cambio también del pecado, ¿verdad? Pero también de muchas actitudes. Hemos recibido un montón de cosas que hemos aprendido a lo largo de la vida, hermanos y hermanas, las hemos hecho nuestras, las hemos adoptado, y a veces no nos damos cuenta que estas cosas son como paradigmas y son como que acondicionamientos del mundo donde nos ajustan a ciertos patrones. De hecho, nosotros en nuestra crianza hemos adoptado un montón de enseñanza, de criterios, de principios, de posturas de parte de aquellos que nos rodean como adultos, padres, madres, familia, los que nos educan, que a veces, hermanos y hermanas, no son los mejores en términos de tener ánimo, de tener una actitud positiva, de ver un mañana lleno de posibilidades, de éxito y de triunfo. Y esto lo tenemos que ver, hermanos y hermanas, y a veces hacer una pequeña limpieza, conductas aprendidas. Hermanos y hermanas, hemos heredado un montón de acondicionamiento en cómo resolver problemas, en qué actitudes tener y ante los desafíos, qué posturas tener, que a veces no son las mejores para levantarnos. Y quiero señalar eso en grande, porque hoy la palabra de Dios nos quiere poner al tanto, hermanos y hermanas, de que tenemos que celebrar, no importa la circunstancia que nos rodea. La Navidad hay que celebrarla como el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor, con agua o sin agua, con luz o sin luz, con carretera abierta o con carretera cerrada, hermanos y hermanas. Y aunque pueda yo estar de luto, con todo respeto, hermanos y hermanas, y aunque pueda yo estar en una funeraria o pueda estar con un enfermo en un hospital, hermanos y hermanas, debes estar en gozo y debes estar en alegría. Dejar a un lado la desdicha, dejar a un lado la infelicidad, es cosa buena para nosotros, y te vamos a explicar por qué. Y vamos a hablar del gozo y la alegría, hermanos y hermanas, en el sentido que cómo fluye el gozo y la alegría en la palabra de Dios. Yo lo que quiero es que tú sepas manejar sobre todas las cosas y echar a un lado esa desdicha, la infelicidad que nos puede venir, que nos aleja del gozo y la alegría. Cómo manejarlo, cómo interpretarlo,
cómo dar la vuelta positiva para yo caer en un espíritu de alegría, de victoria, de gozo, de éxito, aunque esté pasando por una situación difícil, sin tener que abandonarla o que me vean como que, wow, esta persona pasando por eso y parece que no está sintiendo, no tiene sentimientos, no tiene dolor, como que no se preocupa, para que no caigamos tampoco en eso. El gozo y la alegría, hermanos y hermanas, en la Sagrada Escritura de hoy, que nosotros leemos a diario, es tema que fluye siempre en la Sagrada Escritura. Y sobre todo, en el libro de Génesis, comenzando con Génesis, Dios nos recuerda que hay una alegría y hay un gozo, porque hasta el mundo es bueno, hermanos y hermanas. La tierra es buena porque nos va a dar los frutos. Es bueno encontrar también en la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que el gozo y la alegría no solamente en que vamos a sembrar y vamos a cosechar, hermanos y hermanas, sino que el mar nos va a hacer divertir, el mar nos tiene la pesca también de la cual podemos comer y gozar. Dice la misma palabra de Dios, hermanos y hermanas, que hay alegría y gozo en el Antiguo Testamento porque tenemos el rebaño, porque tenemos el ganado, porque tenemos la tierra que nos da pues lo que necesitamos para comer. Hay salmos que hablan hasta incluso de que es bueno y llena de gozo y de alegría el corazón el mismo vino de la uva que nos dio el Dios del cielo. Todo esto lo consigues en el Salmo 65, versículo 11 al 12, y en el Salmo 104, versículo 15. Hay alegría y gozo en el Antiguo Testamento en las bodas, en el matrimonio, en la unión matrimonial. En Jeremías 33, 11 consigues eso. Hay alegría con los niños cuando nacen, cuando están entre nosotros, dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 23, versículos 24 al 25, hermanos y hermanas. O sea que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios favorece el espíritu de gozo y alegría. La pregunta que siempre nos vamos a hacer es que aunque la palabra de Dios lo diga y Dios entiende que envía el gozo y envía la alegría para que nosotros estemos bien, yo estoy pasando por una situación delicada, de penuria, de incertidumbre, de sospechas acerca del mañana que lo veo como inseguro, por una condición o una enfermedad bastante hostil para mi vida, por condiciones que estoy viviendo, hermanos y hermanas, que como que no me hacen ver que hay una felicidad, que hay una alegría. Me he metido en la insatisfacción de la desdicha, me he metido en donde no hay alegría, me he metido en la infelicidad. Y sabemos que hay cosas así que nos rodean, hermanos y hermanas. La misma palabra de Dios nos hace ver a nosotros en términos de situaciones que son impropias, ¿verdad? Que no provocan la felicidad y no provocan el gozo, hermanos y hermanas, que el mundo experimenta debido a la desobediencia a Dios, muchas cosas que ponen a uno triste. Y no solamente por el pecado, por la rebelión también que ha habido contra Dios. El egoísmo empieza a dominar al ser humano. En la Sagrada Escritura se nota esto. La propia experiencia de la muerte, cómo entra a la tierra, eso pone a uno triste, hermanos y hermanas, y se le va a uno como que el gozo. La pérdida que existe también de ciertas cosas que hemos tenido y poseído en un momento ya no están con nosotros, causa esa tristeza y causa ese malestar. La Biblia enseña, hermanos y hermanos, que el gozo y la alegría son una actitud que debemos adoptar, no importa las circunstancias por las cuales estemos pasando. Y eso ya te lo he dicho varias veces, pero estamos aprendiendo a manejar la desdicha y la infelicidad. El gozo y la alegría, hermanos y hermanas, es una actitud que no depende de las circunstancias que me rodean. Es como decir de noche o de día, estoy alegre. En el fin de semana, en la semana, estoy alegre. No, por la mañana o por la tarde, estoy alegre. No importa la circunstancia, la persona de fe, la persona que cree en Cristo Jesús y sobre todo ahora en Navidad que viene, debe ser una persona que demuestre el gozo y la alegría. Cuando el pueblo, hermanos y hermanas, estaba en esclavitud en Egipto, Dios mandó a Moisés y levantó a Moisés como un libertador. Y era para liberar al pueblo de toda su esclavitud. Y las formas que había en aquel tiempo, hermanos y hermanas, de la tragedia que cayó en un pueblo que cayó en manos de gente pagana, como esclavos, comiendo poca comida, siendo azotados, con trabajos forzosos, hermanos y hermanas, día y noche, fue una cosa
impresionante. Pero Dios le envió un hombre que se levantó como un gran hombre de Dios, hermanos y hermanas, como un gran líder, como un gran salvador para el pueblo. Y a pesar de todo lo que había pasado, cuando Moisés logra vencer al faraón y liberar al pueblo y sacar al pueblo de Egipto, hermanos y hermanas, la misma palabra de Dios nos dice que en el Salmo 105, versículo 43, escucha lo que dice, es palabra y bendición de Dios: hizo salir a su pueblo alegremente, a sus elegidos, entre gritos de gozo. O sea que el gozo y la alegría vienen por la liberación que yo experimento de algún tipo de esclavitud en la que yo estaba y hoy el Señor me liberó. Gloria a Dios, eso está en la palabra de Dios. Y de todas formas me alegro yo en el nombre del Señor, porque en Egipto esclavo fui, no lo soy ya. Entonces hay una alegría, hermanos y hermanas, y hay un gozo espectacular que proviene de lo que está pasando en mi vida, de lo que yo recuerdo. ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros, hermanos y hermanas? Que el gozo del pueblo, hermanos y hermanas, no lo determinan las luchas por las cuales estamos pasando, sino que empezamos a ver que el gozo y la alegría vienen marcados por lo que va a suceder, no por lo que está sucediendo, por lo que va a suceder. Y así es que tú tienes que aprender a manejar que la situación difícil, la situación de prueba que crea ese tipo de angustia, de infelicidad, de desdicha, el gozo y la alegría se van y te preguntas cómo es de celebrar. Enfoca en esto para que lo puedas manejar bien. No es la circunstancia que estoy manejando en este momento, lo que estoy pasando en este momento, que puede ser no lo mejor para mí, sino que el gozo y la alegría me vienen en medio de la situación difícil por la esperanza que tengo en que se va a resolver, por la fe que tengo de que va a ocurrir un milagro por parte de Dios y la vida va a cambiar, porque yo declaro en el nombre de Dios que en medio de mi penuria vendrá la bendición, en medio de la enfermedad vendrá mi salud, en medio de la infortuna, hermanos y hermanas, vendrá la bendición de la prosperidad, en medio de los obstáculos vendrá la facilidad de poder caminar libremente en el nombre de Dios. Es la esperanza hacia el mañana, es la seguridad en la fe que me da el mañana lo que me hace, hermanos y hermanas, estar feliz. Aunque esté pasando por la situación fuerte, estás entendiendo lo que estamos diciendo. El gozo del pueblo, hermanos y hermanas, se revela en un gozo que no está determinado por las luchas que llevan, sino por lo que viene en promesa. Es más, si el futuro es incierto, hermanos y hermanas, si hay una incertidumbre acerca de qué pasará conmigo mañana, porque no tengo trabajo, porque no tengo agua, porque no tengo luz, porque no tengo comunicación, porque no tengo la casa que tenía antes, porque mi familia no tiene lo que tenía antes, aunque estés pasando por eso, la promesa del Redentor es que van a haber tiempos mejores, hermanos y hermanas, y eso me tiene que animar de alguna forma a mí y determinarme a estar en gozo y estar en alegría. El pueblo, hermanos y hermanas, que cayó en una opresión en algún momento y estaba pasando por momentos bien difíciles, hermanos y hermanas, es increíble verlo cómo se supera, cómo empieza a salir de todas sus situaciones que son pues trágicas, hermanos y hermanas. El pueblo cae en opresión y luego de otra viene la otra. O sea, porque estos salieron de Egipto y se fueron a la tierra prometida y tuvieron problemas allá y volvieron y cayeron con un pueblo que los estaba oprimiendo, como nos recuerda Isaías, cuando entonces dice va a venir un redentor, va a venir un salvador. Entonces Isaías empieza a profetizar que viene un rescate por parte de Dios. Y esto empieza a darle al pueblo nuevamente que el gozo y la alegría, porque no bien salieron de una, se metieron en otra, como nos pasa a todos nosotros, hermanos y hermanas. Si es que uno arregla el tubo que está botando agua y de repente al otro día explota la bombilla y se dañó, y que arreglaste la bombilla y el fregadero por otro lado reventó. Como que uno no sale de una para meterse en otra. Y hermanos y hermanas, así le pasó al pueblo de Dios, ¿no? Llegado el día, Dios va a enviar a su Redentor y va a enviar a alguien que les va a salvar. Mira lo que dice en Isaías, capítulo 51, versículo 11, de parte de Isaías. Así volverán los que ha salvado Yahvé. Así volverán los que ha salvado Yahvé. Entrarán a Sion entre gritos de alegría, una dicha imperecedera.
hará brillar su rostro. Alegría y felicidad los acompañará y lejos quedarán las penas y los suspiros. Lejos van a quedar, hermanos y hermanas, la tristeza, los suspiros, las angustias, las desdichas. Hay que tener fe. Adviento te lleva a que tengas fe en ese nacimiento, en el milagro que va a ocurrir, en la promesa que estás cumpliendo, para que entonces esa bendición venga sobre ti. Por lo tanto, hermanos y hermanas, los israelitas escogieron la alegría y el gozo antes de estar optando por aquello que es tristeza, ¿no? Y por aquello que tal vez no les va a llegar a ningún sitio. Anticipar esa bendición de Dios, hermanos y hermanas, en tu vida. Eso es manejar la situación de angustia. Verte dentro de los que están incluidos para la bendición de Dios. El mismo anuncio, hermanos y hermanas, de Jesús, el niño. El mismo anuncio de nuestro Salvador Jesús. En Lucas capítulo 2, versículo 10, hermanos y hermanas, se anuncia como una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Mira todo lo que se incluye ahí. Una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo de Dios. Así que se anuncia. Por eso el tercer domingo del tiempo de Adviento, con gozo y con alegría, porque se está anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, cuando comienza, hermanos y hermanas, su predicación, y nosotros hemos escuchado mucho de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, Jesús dice la palabra, se llenó de gozo y dio gracias a Dios su Padre. En Lucas capítulo 10, versículo 21, se llenó de gozo, se llenó de alegría. También Jesús enseñó ese gozo, hermanos y hermanas, esa alegría a sus seguidores en Mateo 5, capítulo 5, versículo 12. Mira cómo se lo enseñó y se los dijo a sus discípulos, a sus seguidores: alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así perseguidos y persiguieron a los profetas que vinieron antes de ustedes. Pero alégrense y muéstrense contentos, para que sea grande vuestra recompensa, a pesar de la persecución, a pesar de lo que pueda estar por venir. Hermanos y hermanas, poner una cara alegre. ¿Por qué estás triste? A veces nosotros no nos vemos, la gente nos ve. No, la preocupación se nota en el rostro, hermanos y hermanas, en la poca sonrisa que hay, en una mirada tímida que no ve, como que no se levanta. ¿Estás triste? ¿Estás en desdicha? ¿Estás en infelicidad? Escucha hoy la palabra de Dios, toda la bendición que tiene, hermanos y hermanas, para cada uno de nosotros, y para llenarnos sobre todo del gozo y la alegría que solo podemos conseguir en Jesucristo nuestro Señor. Hermanos y hermanas, y Pablo no lo podemos dejar atrás. Pablo hoy, hermanos y hermanas, en esta segunda lectura que nos propone la iglesia, estén siempre alegres, dice Pablo. No apaguen el fuego del Espíritu, no desprecien la profecía, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, que nos encuentre en gozo y en alegría. ¿Podrías tú entender eso? Este llamado por parte de Pablo a la vida de cada uno de nosotros. Los primeros cristianos, hermanos y hermanas, estaban llenos de gozo y estaban llenos de alegría. Búscate Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 52. Estaban llenos de gozo y llenos de alegría. Pablo se pone como ejemplo, hermanos y hermanas. Chequéate a Pablo, un hombre que debía estar en tristeza, en angustia, en dolor, en desesperación, en desdicha, en infelicidad. Oiga, hermanos y hermanas, pues Pablo, perseguido, en prisión porque estuvo preso y amenazado de que iba a ser ejecutado. Y como iba a ser ejecutado, hermanos y hermanas, habla Pablo de estar alegre y lleno de gozo, porque el gozo es en la fe, hermanos y hermanas. Dice él en Filipenses capítulo 1, 25. Y el gozo es en el Señor. Dice en Filipenses capítulo 3 y 1. El gozo lo tienes en la fe, ¿no, hermanos y hermanas? El gozo es en la fe y el gozo es en el Señor Jesucristo. Tu felicidad y tu gozo están marcados ahí, no por la circunstancia dolorosa de crisis, de penuria, de escasez, de sufrimiento, de prueba, de lucha, hermanos y hermanas. Es en la fe, es en el Señor, eso me alegra.
Eso me levanta, manéjalo, hermanos y hermanas, para todo en la vida, no solamente para las cosas religiosas, para lo que tienes que enfrentar en tu casa, en la sociedad, en el trabajo, en el momento en que te encuentras. Esto está señalado por la fe y esto está señalado ¿por qué? Por el mismo Jesucristo, el Señor. Para Pablo, el gozo y la alegría, hermanos y hermanas, son don del Espíritu Santo de Dios. No dependen de las circunstancias no atropellan tu gozo y tu alegría, sea cuales sean las circunstancias. Son signos de que la presencia de Jesús está contigo. Eso es lo que nos recuerda Pablo en sus cartas. Cuando hay gozo y alegría en medio de la situación difícil, la presencia de Dios está contigo, porque nadie puede manejar las cosas así. Sea lo que te haya tocado vivir, tu gozo y tu alegría es en la fe, es en el Señor. Y no lo van a dictar las situaciones difíciles por las que estoy pasando. Y te inspira esperanza, hermanos y hermanas, en medio de la situación desgraciada. Eso nos recuerda a Pablo. Te inspira confianza en un mañana mejor. Ahora, hermanos y hermanas, esto no significa de alguna forma que yo deje a un lado, hermanos y hermanas, las implicaciones que tiene la prueba, la lucha, el sufrimiento, el dolor, la angustia. No se trata de ignorar la realidad que estoy pasando. Ahí está la pobreza, ahí está la enfermedad, ahí está la escasez, ahí está la penuria, ahí está la situación desgraciada. Yo no te estoy diciendo a ti que lo ignores, porque eso ni se debe hacer, hermanos y hermanas, y eso tampoco es saludable. Suprimir o ignorar lo que nos está pasando, eso no es saludable y eso no se debe hacer. Y de hecho, yo no te estoy diciendo que lo hagas. Pablo habló de lo que extrañaba y de lo que él extrañaba, hermanos y hermanas, en las pruebas que estaba pasando. Y Pablo con dolor decía, porque no estaba en gozo y en alegría, pero Pablo decía el dolor que sentía y por lo que estaba pasando. Y Pablo habla en las cartas de cómo extraña, hermanos y hermanas, a los que ama. Extraño a los que amo. Echo de menos a mis amigos, a los que he perdido, hermanos y hermanas, por la causa de Cristo. Eso está claro en la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el haber pasado por toda esta situación dolorosa no significa que Pablo perdió el gozo y la alegría. Está basado en la fe, está basado en el Señor. Y tengo dolores y tengo sufrimiento, pero hay algo en mí que me sigue motivando para dar el próximo paso, para abrir los ojos, para tener esperanza, para levantarme, para edificarme en el nombre de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, aunque Pablo confiesa que extraña a los que amaba y a los amigos que había de alguna forma perdido, y al haberse perdido la libertad que él tenía en un momento dado, porque Pablo dice eso bien grandemente, o sea, caí preso, perdí mi libertad y la libertad que tenía de viajar, de predicar la palabra con tanta libertad, de ir a tantos sitios y conocer gente para la causa de Cristo. Aunque está pasando todo eso, nos tocan miles y miles de penas y por lo tanto marchamos alegres. Son palabras de Pablo, hermanos y hermanas. Seremos tocados por muchas penas y seremos tocados por miles de penas y pasaremos por muchas situaciones difíciles, pero hermanos y hermanas, permanecemos alegres y en gozo. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Miles de penas, pero permanezcan alegres en el nombre de Dios. Pablo, hermanos y hermanas, escoge y confía en que el gozo y la alegría en el Señor son prácticamente la única opción que tenemos para poder superar las pruebas difíciles, para no hundirnos más, para que no nos atropelle más esa situación difícil. Y para terminar y en conclusión, hermanos y hermanas, porque este evangelio es precioso, esta palabra de Dios es bien significativa en este tercer domingo del tiempo de Adviento, para que entienda que las pérdidas, ¿verdad? Y los sufrimientos en la vida son profundos. Y para yo estar lleno de gozo y de alegría, hermanos y hermanas, yo tengo que tomar una decisión profunda en la fe. Y escucha esto bien, es lo último. Toma una decisión profunda en la fe. Y espera en Dios. Porque aquel que nace y el nacimiento de Cristo, hermanos y hermanas, de Jesús nuestro Señor, es el que tiene el poder
lleno de amor, y Él da la vida por nosotros para que ese gozo sea eterno, para que ese gozo permanezca en cada uno de nosotros. Y esa es la alegría del Señor. En eso debemos de creer. El gozo y la alegría cristianas son una profunda, hermanos y hermanas, decisión en medio de mi fe. Y es la esperanza, hermanos y hermanas, constituye también la esperanza que marca el tono de nuestra fe, que nos trae el nacimiento de Jesús el Señor como nuestro Salvador en el poder, como nuestro Salvador en el poder de su amor y en la vida que da por rescate de cada uno de nosotros. Gozo y alegría, hermanos y hermanas, ¿estás contento? Llénate del gozo y la alegría en el Señor. ¿Dónde está la desdicha? ¿Dónde está la infelicidad si somos cristianos y hemos puesto nuestra fe en nuestro Salvador? Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Oh, come, all ye faithful.